faces més fotos cuinant l'arròs. Què importa això als teus seguidors? Estem fent un almorzaret, no un fotocall. Hola a todos y todas, yo soy Aitana, espero que estés genial. Hoy estamos aquí una semana más para por fin hablar de una mujer muy grande del feminismo de la que por cosas de la vida no hemos hablado todavía. ¿Y eso cómo es? Pues no sé chica, de verdad, es que en fin, ya sabéis que vamos, faltarnos temas no nos faltan, ¿no? ¿Qué va? El caso, que el podcast de hoy se lo vamos a dedicar a ella, a la gran Simone de Beauvoir. Esta señora, vamos, es imprescindible para entender el feminismo en su conjunto, el del siglo XX por completo, claro, y también el puente entre la segunda y la tercera ola del feminismo. Lo que pasa es que, bueno, ya lo habréis visto en mis historias en Instagram, he tenido bastantes dudas, las sigo teniendo con su figura, me ha quitado bastante energía escribir este guión, preparar este podcast, pero bueno, no pasa nada. Simone de Beauvoir, filósofa, escritora, profesora, de su vida, de su obra, de muchísimo más vamos a hablar hoy, así que 3, 2, 1, dentro podcast. Simone de Beauvoir nació en París en 1908 en el seno de una familia burguesa pues de bastante pasta. Su madre era una mujer extremadamente religiosa, por lo que Simone y su hermana pequeña Hélène fueron educadas en colegios católicos durante toda su infancia, que es un antídoto maravilloso para no ser religiosa. Simone era una excelente estudiante, curiosa y al parecer muy inteligente, cosa que se demostraría más tarde, y hecho que hizo que su padre repitiera muy a menudo la frase que Simone piensa como un hombre. Sin embargo, en torno a los 14 años, de Beauvoir se revela ante la tendencia religiosa de su familia, como he comentado, y se declara atea. ¡Toma ya! Y no solo eso, sino que expone que ella cree que la religión es tan solo una manera más de intentar controlar al ser humano. Ole, ole y ole. Justo después de la Primera Guerra Mundial, su abuelo materno, entonces presidente de un banco, cae en la más absoluta quiebra, y esto hace que la familia entera cayera en desgracia. Como ya no podían permitirse ofrecer una buena dote para sus hijas, los padres de Simone tomaron la decisión de dejarlas estudiar, ya que según ellos era la única manera en que podrían remontar un poco. Así que, tras aprobar 8 exámenes correspondientes al bachillerato de matemáticas en 1925, de Beauvoir se matriculó en el Instituto Católico de París, una institución privada donde, iban todas las muchachitas de buena familia. Además, estudió a la vez literatura y lenguas en el Instituto Saint-Marie, otra institución bastante prestigiosa. Llegó incluso a estudiar filosofía en la Sorbona, graduándose en el 1928, siendo una de las primeras mujeres en graduarse en dicha universidad. Simone se presentó entonces a los exámenes para ser profesora de filosofía. Hasta conseguir la plaza, fue profesora agregada en la Escuela Normal Superior de París, otra institución de máximo prestigio, donde conoció a los grandes filósofos del momento. Uno de ellos, Jean-Paul Sartre, que sería a partir de ese momento importantísimo para ella. En 1929, de Beauvoir consiguió una plaza titular, una plaza fija, pero su primer destino fue Marsella. Sartre también obtuvo plaza de profesor, lo que pasa es que, claro, lejos de ella. Y el tema era aquí que a principios de ese mismo año, 1929, ellos se habían convertido en pareja, entonces a ninguno le hacía mucha gracia por la idea de separarse. Para solucionarlo, Sartre le propuso que se casaran, a ver si así los destinaban más cerca. ¿Y qué dijo Simone? ¿Qué dijo Simone? Que ni hablar, que ni de broma, que antes muerta que casada. Y a ver, que no por él, sino porque ella decía que no quería perder ni un centímetro de autonomía y que estaba segura de que eso mismo sucedería si se casaba. También le dijo que su relación se arruinaría completamente en ese caso. Sartre no se quejó demasiado y en los meses siguientes mantuvieron lo que sería una relación a distancia. Entonces, al año siguiente, de Beauvoir consiguió acercarse un poco a Sartre, ya que fue a parar a Rouen. ¿Y a que no sabéis a quién conoció allí, que se convirtió en una gran amiga suya? Pues a la escritora, filósofa, guionista, dramaturga, profesora y activista Colette Audry. Colette se hizo muy amiga de la pareja Simone-Sartre, a la que destinaron a París poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya entonces, Simone escribió su primera novela, Primaldad de lo espiritual, que ninguna editorial quiso publicar por subversiva hasta 1979, llamándola Cuando predomina lo espiritual, y ya póstumamente. Sin embargo, en 1941, la madre de una alumna de Simone la denunció. ¿Pero por qué? Por haber tenido una relación con su hija. En 1943 se destapó otra relación con otra alumna, hecho que provocó que de Beauvoir perdiera la plaza de profesora.
Pese a ello, en ese mismo año decidió publicar La Invitada, un libro donde cuenta la historia real de esa relación, de esa segunda relación, que es que encima había sido un triángulo amoroso entre esa joven, Simone y Sartre. O sea, a ver, esta es una de las primeras dudas que se me plantean a mí, es decir, es que no sé, ¿sabes? Su alumna era menor y Simone era entonces una señora de 35 años, mientras que la alumna tenía 16. O sea, a ver, que no creo que haga falta decir dónde está el problema. Y es que es cosas como esta, varias cosas más por el estilo, de las que después hablaremos, que son las que me hacen dudar, de verdad, que le tenga un pelín de manía. Un pelín bastante. Quiero decir que sí, que su aportación al feminismo es indiscutible, pero es que, jolín, la falta absoluta de ética en algunas de las cosas que hizo y o dijo también es indiscutible, no sé, es que de verdad muchas dudas tengo yo, pero bueno, va, me callo porque si no, no vamos a hacer este podcast en la vida. El caso, otro problemita, y es que durante la ocupación nazi en Francia, ni Simone ni Sartre hicieron absolutamente nada. No solo eso, sino que de Beauvoir colaboró con Radio Vichy, la emisora que pertenecía al régimen de Vichy, el régimen del mariscal Pétain, régimen títere de la Alemania nazi. Es que, ¿sabes? O sea, ¿y que en qué condiciones hizo Simone esto? Pues mira, pues chica, pues yo no lo sé. La vida de Simone es que es casi toda ella una contradicción, porque para que veáis, en 1944 publica La sangre de otros, un libro donde reflexiona sobre las responsabilidades que tienen o que tienen que tener los intelectuales en una guerra, o sea. Y es que encima de esta novela hay una adaptación al cine estrenada en 1984 protagonizada por nada más y nada menos que Jodie Foster. Es que soy súper fan de esa tía, o sea, me encanta Jodie Foster, ¿sabes? De verdad, en fin. En 1945 de Beauvoir estrena su primera obra de teatro, Las bocas inútiles, inspirada por el teatro de Albert Camus, gran amigo de la pareja Simone Sartre y una gran inspiración. Sería esta su única obra dramatúrgica en toda su vida. En 1944, de Beauvoir funda junto con otros intelectuales como Sartre, Colette, de la que hemos hablado antes, Camus, Maurice Merleau-Ponty, Albert Olivier y tantos otros, una revista llamada Le Temps Moderne. Uy, perdón, es que me cuesta un poco pronunciar esto. Mira que lo practico, ¿sabes? Pero es que Temps Moderne, vale. Bueno, el caso, que es esto en honor a la película Tiempos Modernos, ¿vale? De Chaplin. Ahí nos entendemos mejor, el caso. En esta revista defendían pues ideales socialistas, valores existencialistas, o sea, libertad, ¿no? Libertad. En teoría, claro. A partir de entonces, de Beauvoir se centra en el ensayo y escribe varias obras de ese carácter hasta 1949. ¿Y por qué digo hasta 1949? ¿Qué sucede en 1949? Bien, amigas, aquí llegamos al punto culminante de su vida, de su carrera, de su obra, de todo. Y aquí es entonces cuando publica El segundo sexo, que es una obra referente máxima del feminismo. Este ensayo existencialista y feminista nace, como cuenta Nuria Varela, pues mira, de la crisis de los 40 que vivió de Beauvoir, porque fue con esa edad que empezó a plantearse qué había supuesto ser mujer para ella a lo largo de toda su vida, ¿no? Y empezó a investigar, a leer, a indagar en todo tipo de campos y de disciplinas distintas hasta dar a luz al fruto de todo eso, que es el segundo sexo. Este libro fue un hito y fue importante hasta el punto de que, como dice Celia Amorós, casi todo lo que se ha escrito desde entonces sobre feminismo podrían considerarse notas a pie de página de dicho ensayo. En él, Simone divide dos aspectos. Por una parte, los hechos y los mitos, que trata en el primer tomo, y por otra, la experiencia vivida, de la que habla en el segundo. Total, que todo esto supone un tochaco de más de 800 páginas donde es que pocos temas se le quedan sin tratar. Lo maravilloso de la obra es que, como bien explica de nuevo Nuria Varela, ya sabéis que no me canso de citarla, hizo feminista esta obra su propia autora. Es decir, de Beauvoir, antes de escribirlo, ni siquiera se consideraba a sí misma feminista. No fue hasta que el libro se tradujo al inglés, en francés había pasado bastante desapercibido, que en Estados Unidos se volvieron, loquísimas con el libro. Se vendieron más de 2 millones de copias, porque pronto se tradujo a otros 16 idiomas y Simone empezó a recibir cartas de lectoras de todas partes del mundo dándole las gracias por lo que había escrito. O sea, dándole las gracias, es que es muy fuerte, ¿no? Esto la hizo reflexionar todavía más, por si no había reflexionado suficiente, y aceptarse a sí misma como feminista.
En el segundo sexo hay miles y miles de argumentaciones sencillamente brillantes que podríamos citar, pero hay dos de ellas que a mí me parecen de especial importancia, ya que es desde donde ha trabajado el feminismo en los últimos tiempos. En primer lugar, hay una que a mí me cambió absolutamente todo, me abrió los ojos del todo y me hizo entender mejor lo que es el concepto de desigualdad. De Beauvoir desarrolla la idea de que la mujer siempre ha sido considerada como la otra con respecto al hombre, pero como pasa siempre sin reciprocidad. Es decir, me explico. Tú imagínate que hay un río, ¿vale? Y que a cada parte de ese río vive una tribu. Para una de las dos tribus, la otra tribu será, pues eso, la otra, los otros, ¿no? Y para esa tribu, la otra será exactamente lo mismo, la otra, los otros. Vaya, que el sentimiento de los otros es el mismo para las dos tribus, ¿no? O sea, para la que está en una parte del río, los extranjeros son los que están a la otra parte del río. Y los que están a esa parte del río, los extranjeros son los que están a la otra parte del río. Vaya, es un poco lío, pero se entiende, ¿verdad? Que es recíproco, o sea, que los dos se piensan que son los extranjeros, ¿no? Pues bien, con las mujeres y los hombres no ocurre así. Para los hombres las mujeres son las otras, lo otro, la otredad, ¿no? Mientras que tanto para los hombres como para las mujeres ellos son el centro. Simón expresaba así que la identidad femenina se ha construido históricamente en relación con el hombre, por oposición al hombre, ¿no? Sin embargo, la identidad masculina es en sí misma, por sí sola, sin necesidad de estar ligada, supeditada a nada ni a nadie. Vaya, que el hombre es un sujeto mientras que la mujer es la alteridad, la otredad, ¿no? Esta es una teoría muy guay, pero hay otra que también viene de la famosa frase con que abre el segundo tomo del segundo sexo, que dice así: no se nace mujer, se llega a serlo. Tome, o sea, eso es una frase contundente, pero oye, no se queda larga, ¿eh? Quiero decir, pocas palabras, pero dice lo que tiene que decir. Y con esto, de Beauvoir no está sino adelantándose muchos años a la distinción entre sexo y género que ahora hacen autoras como la misma Judith Butler, exponente de la mal llamada teoría queer. Pero es que aquí, mira, lo siento, pero es que aquí hay una cosa que me hace mucha gracia, porque yo he oído, y todas habremos oído, a muchas TERFs decir, todas enfadadas, lea Beauvoir, a ver si entiendes algo, maldito queer. Y es como, a ver, cariño mío, pero tú has leído a Beauvoir, o sea, a ver si el que no ha leído a Simone de Beauvoir es tú, ¿sabes? Me refiero, que es que con esta frase tan contundente está diciendo exactamente lo mismo que Judith Butler, pero es que lo dice Judith Butler y de repente todo el mundo se le echa encima. Pero vamos a ver, o sea, vamos a poner un poco de razón al asunto. Yo hay cosas que dice Judith Butler con las que no estoy de acuerdo, pero es que diferenciar entre sexo biológico y género es algo que yo pensaba que ya estaba más que superado. O sea, es que esto lo estaba diciendo una señora en el 1949, siglo pasado, casi 100 años. Y ahora estamos aquí con estas tonterías. O sea, Simón estaba diciendo, una cosa es el sexo biológico, la biología, la anatomía, que es así, punto. Y otra cosa bien distinta es la psicología, el género, al que se identifica claramente como una construcción social. Con muy pocas palabras, como he dicho, de Beauvoir expone que se nace hembra, pero que para ser mujer hay un proceso llamado socialización y ya está. Que a ver, que es obvio, la biología es la que es. Hay machos, hay hembras, ojo, que también existen las personas intersexuales, son el tercer sexo, no a la discriminación, por favor, no al binarismo sexual, pero la cuestión es que aparte de eso no hay una correspondencia directa entre esas categorías binarias que excluyen a las personas intersexuales con las etiquetas hombre o mujer. Es decir, que no por tener no por tener hombre, digo yo, ¿sabes? Que no por tener pene eres hombre y no por tener vagina eres mujer. Quiero decir, que no me parece tan complicado, de verdad. Pues mira, se ve que a Lidia Falcó y a los de Hazte Oír esto les parece dificilísimo, en plan, es que no lo han entendido todavía. En fin, el segundo sexo es una obra, por todo esto, un tanto difícil de clasificar en cuanto a olas del feminismo. ¿Es el remate del sufragismo o es el inicio de la tercera ola? Está escrito en una época de desierto en teoría feminista, prácticamente, ¿eh? Una época en la que la gran mayoría de países ya podían votar las mujeres y, por tanto, el feminismo se encontraba desarticulado, desorganizado. Alexandra Kollontai estaba atormentadísima, la pobre, al ver que no había habido ninguna mujer nueva. Emma Goldman ya había muerto y sus consignas tampoco estaban muy vivas en aquel momento. La guerra además había hecho estragos y la gente estaba más concentrada en sobrevivir y en todo caso en pedir pan y paz que en otra cosa. Pese a ello, mientras cada una hacía su vida en la soledad casi, ¿no?, en la alienación,
sí que había una sensación de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y ahora después de esto, ¿y ahora qué? ¿No? Una desazón, un darse cuenta de que la igualdad formal en cuanto al poder votar se quedaba muy pero que muy corta. Esta sensación sería precisamente el embrión del feminismo de los 60 de Betty Freeman, que dio explicación a ese problema que no tiene nombre, ¿no? Como llamó la mística de la feminidad. Pues bien, todo eso no se entendería sin el segundo sexo. Aunque dicho libro no consiguió despertar inmediatamente la locura de los 60, más que nada por el contexto social, como comentaba, en que estaba el mundo en ese momento, ¿no? Sí que puso las bases teóricas para esa revolución. Ya sabemos, ninguna revolución hay sin una base teórica previa, ¿no? Simón puso sobre la mesa los principales problemas que afrontaban las mujeres entonces, además de toda una serie de conceptos sobre los que empezar a trabajar, ¿no? Porque ya se sabe, los conceptos son importantísimos, la metodología es importantísima y Simón aportó mucho de eso, porque en definitiva este libro fue un hito, una leyenda, un golpe sobre la mesa que todavía sigue resonando hoy en día. Pero, ¿qué fue de Simón después de escribirlo? Pues en 1954 ganó el prestigioso premio francés, aquí no es muy conocido, pero bueno, el prestigioso premio francés Goncourt, con su novela Los mandarines, donde volvía a mostrar un compromiso político. A partir de esta década, los 50, realizó con Sartre diversos viajes por el mundo, en los que conoció a figuras como Mao Zedong, Fidel Castro o el Che Guevara, que calificó la relación que mantenían Simone y Sartre de revolucionaria. De Beauvoir firmó por esa época, junto con muchas otras personalidades públicas, un manifiesto en contra de la ocupación soviética en Hungría. Aunque se la había considerado cercana al comunismo, se fue alejando cada vez más y, como no, tras el rumbo que estaba tomando la Unión Soviética. También fue muy crítica con la dominación francesa en Argelia, ya que Simón pensaba, que tiene toda la lógica del mundo, que el colonialismo era otra de las grandes fuentes de opresión a nivel mundial. En los 60 la pareja sigue viajando, esta vez va a países como Japón, a Egipto, a Israel o a la misma Unión Soviética. De Beauvoir se opuso también totalmente, sin censura, a la guerra de Vietnam, además de que participó de forma muy activa, muchísimo, todas las protestas de mayo del 68. Expresó a su vez su opinión clara sobre el aborto, que reconocía como derecho fundamental y básico. En 1964 publica Una muerte muy dulce, el que según Sartre es su mejor escrito, es donde relata la muerte de su madre debido a un cáncer. Desde entonces sigue escribiendo novelas autobiográficas, ensayos de todo tipo, donde reflexiona sobre temáticas puramente existencialistas, y entonces, en 1980, muere Sartre, terminando así una relación de unos 50 años. Rota de dolor, de Beauvoir escribe y publica La ceremonia del adiós, un libro donde cuenta cómo era su vida en pareja, siendo una pareja tan poco convencional. ¿Y por qué? Porque Simone y Sartre tenían una relación abierta. Tenían una especie de pacto según el cual ellos dos eran su amor necesario, mientras que el resto eran los amores contingentes. Es decir, que tanto la una como el otro aceptaban las diferentes parejas sexuales que pudieran tener. Sartre, solo con mujeres, ¿no? De Beauvoir con hombres, pero también con mujeres. Porque aunque nunca lo dijo expresamente, Simone era claramente bisexual. Sus amantes masculinos más destacados fueron el escritor estadounidense Nelson Algren, que la acompañó hasta su muerte, y el director de cine Claude Lanzmann. En cambio, con mujeres fueron líos más esporádicos y siempre, cosa que me da bastante asco, con jóvenes, como había sucedido con sus alumnas. Es que, de verdad, en fin. Ay, y a la mujer también bisexual y también escritora que sí que se enamoró perdidamente de ella, pues bien, lo que se dice bien, Simone no la trató. Me estoy refiriendo a Viollet le Duc, escritora francesa cuya obra ha pasado muy desapercibida, por desgracia. Sus obras en castellano o están descatalogadas o no están traducidas o son dificilísimas de encontrar. Su autobiografía, la que titula La bastarda, ya que ella misma lo era y además era así como se sentía a nivel artístico, cuenta incluso con un prólogo escrito por de Beauvoir. He podido encontrarlo traducido y la verdad es que después de leerlo se te queda mal sabor de boca, al menos a mí, pero más que nada por el nivel de dureza que tienen las palabras de Simone al hablar de Violet. O sea, es que es muy heavy. Y lo peor es que de Beauvoir estaba era perfectamente consciente de cuáles eran los sentimientos de Violet, ya que Violet le había declarado su amor, con lo cual es que no hay excusa posible, ¿sabes? O sea, Violet le había confesado a Simone todo lo que sentía y aún así ella era muy dura con ella, ¿no? Y en todas partes, eso sí que es verdad que se habla de Simone como una tía muy dura, muy estricta y muy crítica. De hecho, el propio Sartre contó que no publicaba nada sin que de Beauvoir lo hubiese criticado antes. Volviendo a la relación que tenían,
Después de aquel intento fallido de él, ninguno de los dos quiso volver a hablar de matrimonio, vamos. Consideraban que era una institución burguesa, obsoleta y retrógrada. Tampoco quisieron tener hijos juntos y ni siquiera vivieron bajo el mismo techo la mayor parte del tiempo. Sartre administraba sus días entre todas sus amantes, que no eran pocas, para que después estuviera completamente libre ya para Simone, que sí que llegó a pasarlo un poco mal con este tema de los celos y de la gestión emocional. Pero es que, en fin, amigas, el poliamor es complicado y si a la gente le cuesta hoy en día, pues imagínate tú hace tantos años. La frase con que de Beauvoir termina este libro, que comentaba la ceremonia del adiós, es bien conocida, de hecho, y dice: «Su muerte nos separa, mi muerte no nos reunirá». Así es, ya es demasiado bello que nuestras vidas hayan podido juntarse durante tanto tiempo. Hay otra prueba clara de la bisexualidad de Simone que tiene que ver con su infancia. Recientemente, la hija adoptiva de la filósofa ha recuperado un texto suyo escrito en 1954. Esta mujer se llama Sylvie Le Bon de Beauvoir y Simone la conoció cuando Sylvie era una joven estudiante de filosofía y ella estaba de luto por la muerte de su madre. Ambas tuvieron una relación un tanto difícil de definir. A veces parecía maternal, a veces romántica. Aunque al final de Beauvoir decidió adoptarla oficialmente y nombrarla heredera tanto de su obra literaria como de sus bienes, Simone dijo que la relación que tenían era como la de este texto del que os hablo. En su momento de Beauvoir no quiso publicarlo, ya que consideraba que no era importante para su carrera. Sin embargo, no lo destruyó y ahora Sylvie Le Bon de Beauvoir lo ha publicado con el título de Las Inseparables. ¿Por qué ese título? Porque era así como llamaban las profesoras a Simone y a su amiga Sasa cuando iban al cole con 8, 9, 10 añitos, de muy pequeñas. Al parecer, de Beauvoir estaba absolutamente fascinada por Sasa y tenían una amistad, en fin, muy intensa, ya se sabe. Esta amistad la mantuvieron hasta la adolescencia, donde se convirtió ya del todo en una relación más bien platónica, para Simone solo, ya que Sasa no la correspondía. De Beauvoir sabía que lo que sentía por Sasa era un amor imposible. Sasa se casó muy joven y pronto fue madre, mientras Simone empezaba a desafiar las reglas sociales y a mostrar un comportamiento bastante distinto. Y entonces Sasa muere trágicamente teniendo tan solo 21 años. Esto terminó de destrozar a de Beauvoir, que ya había sufrido mucho al ver en vano su lucha por la emancipación de su Sasa. Es decir, cuando Simone empieza a desarrollar conciencia social y también feminista, aunque ella no lo supiese por entonces, quiso llevar a Sasa a ese mismo lugar, pero no lo consiguió. Aquello para de Beauvoir fue un trágico fracaso, pero también contribuyó a abrirle los ojos aún más. Es por eso que en sus memorias era así de dura consigo misma, diciendo lo siguiente: «Creo que pagué mi libertad con su muerte». La de Sasa me refiero. Lo que pasa es que a mí se me genera aquí otra duda. Lo que pasa es que esta ya no tiene que ver tanto con ella, ¿vale? Me refiero, por muy albacea suya, por muy heredera suya que sea Sylvie Le Bon de Beauvoir, ¿es que eso le da derecho a publicar una cosa tan íntima? Me explico. Sylvie dice que Simone no publicó este texto nunca porque era excesivamente estricta y dura consigo misma. Pero es que, no sé, pues yo, ¿sabes? Que las razones dan igual, ¿no? Quiero decir, si no lo ha publicado nunca, pues será por algo y los motivos serán mejores o serán peores, pero son. Y al final lo que cuenta es que ha sido así y así lo ha querido ella y punto, ¿no? O sea, a ver, es que esto pienso yo porque me parece un poco injusto. No sé si es muy legítimo coger y publicar algo que una persona está ya muerta y en vida no lo ha querido publicar. Que sí, a ver, que está muy guay conocer más de la vida de una figura así de importante, pero ojo, es que lo que no está nada guay es que sea a costa de incumplir su voluntad, su última voluntad. O sea, es como faltarle al respeto, ¿no? Ay, es que no sé, yo no lo veo nada claro, la verdad, no sé qué pensáis de estas cosas, pero yo al principio lo vi y dije, ay, qué guay, pero luego estaba redactándolo y me sonó mal. Dije, pero esto es súper injusto, ¿no? Es como una falta de respeto total. O sea, si no quiere, no quiere y ya está, y da igual, ¿no? En fin, ya os digo, me encantaría saber qué pensáis. Volviendo a la biografía de Simone, murió en París el 14 de abril de 1986 a los 78 años, acompañada de su amante Claude Lanzmann, el director de cine que hemos comentado antes, y también de Sylvie Le Bon de Beauvoir. Fue enterrada en el cementerio de Montparnasse junto a Sartre, todos juntitos ahí. Hay dos manifiestos, ahora para irnos con otra cosa, ¿no?, que fueron firmados por ella durante los 70 y que también fueron muy polémicos. Y lo digo porque es que hay uno que me parece genial, pero el otro no tanto. El primero, el que me parece guay, digo, fue el llamado Manifiesto de las 343, firmado en 1971,
un documento donde centenares y centenares de mujeres francesas de la cultura y de otros ámbitos, concretamente, como su propio nombre indica, 343 mujeres, reconocían haber abortado alguna vez y exigían el derecho al aborto en Francia. El manifiesto, redactado por de Beauvoir, decía lo siguiente: 1 millón de mujeres abortan cada año en Francia. Ellas lo hacen en condiciones peligrosas, debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, sería una de las más simples. Se sumen el silencio a estos millones de mujeres. Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre. Tras estas más que poderosas líneas, para mí se sucedían las firmas de 343 mujeres. Algunas de ellas, la propia Simone, Colette Audry, de quien hemos hablado antes, Violette Ledoux, que también hemos nombrado, Marguerite Duras, Agnès Varda o la hermana de Simone, Hélène Beauvoir. Muchas de ellas pertenecían al movimiento de la Nouvelle Vague, siendo actrices, cámaras o incluso directoras como Varda. Firmar un texto así supuso un riesgo al que se expusieron valientemente todas ellas, el riesgo de ir a la cárcel, ya que el aborto no solo estaba prohibido, sino también penalizado. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Para que veáis algunas de las reacciones que hubo en la sociedad francesa, a la semana siguiente de la publicación del manifiesto en la revista Le Nouvel Observateur, el semanario Charlie Hebdo publicaba en portada un dibujo de un montón de políticos hombres acompañado de esta maravillosa pregunta: ¿quién dejó preñadas a las 343 guarras del manifiesto sobre el aborto? ¿343 guarras? O sea, ole Manolo, ole. Es que flipo de verdad, pero una cosa también os voy a decir. Obviamente esa terrible equivocación que es para mí aquella portada en su momento no justifica ni muchísimo menos los ataques que ha sufrido en los últimos años la redacción del Charlie Hebdo, con la que de verdad, o sea, solidaridad máxima y profunda, porque de verdad es que no es justo lo que les ha pasado. Ahora, es que es muy fuerte aquella portada y me parece un error terrible. De hecho, a partir de ese momento fue ese el sobrenombre que recibió el documento, el manifiesto de las 343 guarras. O sea, es que es alucinante. Sin embargo, en 1975 por fin se aprobó en Francia la despenalización del aborto, que no la regulación, no es lo mismo. Pero finalmente ahora ya está permitido, como aquí. El otro manifiesto del que os hablaba a mí ya no me mola tanto. Lo firmó Simone en 1977 junto a decenas de intelectuales franceses, también Sartre, para pedir la liberación de 3 señores encarcelados en prisión preventiva acusados de abusar sexualmente de menores, hombres y mujeres, de 15 y 14 años. O sea, ole de verdad. Este manifiesto se publicó en el diario francés Le Monde y estuvo redactado por nada más y nada menos que Gabriel Matzneff. ¿Que quién es este? Mira, iba a decir una palabra mala. Resulta que este señor ha sido uno de los escritores franceses más famosos en los últimos años. Todo claro, hasta 2019, cuando la también escritora y editora Vanessa Springora publicó El consentimiento. En este libro, Springora cuenta el infierno que vivió a sus 14 años debido a los abusos sexuales y emocionales de Gabriel Matzneff. Y lo peor es que ahora todo el mundo se ha hecho sorprendido, incluidos ministros franceses, cuando en su momento, en los 60, en los 70, en los 80, era un pedófilo confeso. Escribió decenas de libros, decenas de artículos sobre la sexualidad infantil, el consentimiento siendo menor de edad, y no solo eso, sino que en todo momento reconoció hablar desde la propia experiencia. O sea, es que nunca se escondió, que va, pero tampoco le hizo falta, ya que tenía a toda la élite francesa riéndole las gracias. Llegó a escribir cosas como esta: lo que me cautiva es menos un sexo determinado que la más extrema juventud, entre los 10 y los 15 años. Algunas chicas siguen siendo deseables después de los 15 años. Por el contrario, no me imagino hacer el amor con un chico que haya cruzado el umbral de los 17 años. Vamos, es que me pongo enferma, de verdad os lo digo, enferma me pongo. Incluso el reconocidísimo periodista Bernard Pivot entrevistó a este ser tan repugnante y se rió con él cuando éste le contaba las armas de seducción que utilizaba con los y las menores. Pero luego, cuando Pivot se sintió directamente interpelado, en tanto que cómplice, al publicar Vanessa Springora su espeluznante testimonio, bien que escribía Pivot tweets como este: en los años 70 y 80 la literatura se antepuso a la moral. Hoy la moral prevalece a la literatura. Moralmente es progreso, somos más o menos el producto intelectual y moral de un país y sobre todo de una época. Pero es que encima de no solucionar nada con este tuit, es que ni siquiera dar unas mínimas disculpas, está justificando lo injustificable. Porque ¿qué tiene que decir el pedófilo en cuestión a todo esto? Claro, él sigue vivo, escribiendo en su casa, su bola.
Pues mira, en 2013, antes incluso de que se publicase este libro, porque es que después era muy cobarde, no se ha atrevido a decir nada, hubo cierta polémica al concederse el premio Reudnot para un ensayo suyo, y entonces él dijo que hay que separar artista y obra, y que es una marranada intentar hacer cualquier cosa para perjudicar al artista, no sé qué, no sé cuántos. Cállate, Manolo, pero vamos a ver, si es que aquí no hay obra, no hay arte que valga. Si tus obras son autobiográficas y en ellas cuentas tus experiencias como pedófilo, ¿qué separación va a haber ahí? ¿Qué separación me va? Es que, a ver, a mí que alguien me lo explique, por favor, a mí que me lo expliquen, porque es que esto yo no lo entiendo. Y por eso me duele tantísimo que Simone de Beauvoir firmara un manifiesto escrito por semejante ser para defender a unos abusadores, a unos pedófilos. Porque es que lo injustificable es lo injustificable, yo lo siento. Y quien se crea más izquierdas, más liberal, más libertario, más moderno, más abierto de mente por defender lo que es una clara violación de los derechos humanos básicos, va por muy mal camino. Porque ni ha entendido bien lo que es ser de izquierdas, ni lo que es la libertad, ni lo que es nada. Nada, de verdad. Ay, por todas estas cosas que ya estáis viendo es por lo que no me hace demasiada ilusión hablar de Simone. Para hacer este podcast, de verdad, es que he leído cosas que me daban ganas de vomitar. Había leído El segundo sexo y conocía de Beauvoir y algo sí que sabía de sus polémicas sexuales, pero tampoco estaba enterada del todo y no la había investigado a fondo, lo tengo que reconocer. Y ahora que lo he hecho, y es que de verdad lo he pasado mal, o sea, porque es que, además, y esto ya es una opinión mía, además de un juicio de valor, pero es que conforme más entrevistas, más textos leía de gente que la conoció, peor imagen de ella me iba formando. Por una parte, sí, que su aportación al feminismo, como he comentado antes, indiscutible. Por otra, lo que también es indiscutible es que hubo muchas personas a quienes no trató bien en absoluto, aparte de posicionarse a favor de abusadores y no de víctimas. Aún así, he querido hacer este podcast. ¿Por qué? Para extender la duda a vosotros y vosotras, porque creo que no todo es blanco y negro con estas cosas. ¿Hay que separar obra de artista? Bien, es un debate largo y complicado, yo tengo clara mi respuesta, pero pese a ello no creo que sea una verdad absoluta. Me refiero, yo no quiero que ahora de repente se quemen todos los cuadros de Picasso y no se le exponga en ningún museo, no. O sea, yo simplemente quiero que de una puñetera vez se reconozca que era un maltratador y un misógino, punto. Y lo mismo con tantísimos otros hombres del arte a quienes históricamente esta condición de artistas, de genios, de visionarios maravillosos, les ha garantizado una impunidad para tratar a las mujeres como les diera la gana sin consecuencias. Vale, que sí, que la aportación de Picasso al arte, a la pintura, que nadie te lo discute, Manolo, que ya lo sé, jolín, pero es que si era un maltratador se dice y punto. No me parece justo que cuando se hable de Artemisia Gentileschi siempre, absolutamente siempre, se nombre la violación que sufrió, que siempre que se hable de Frida Kahlo se mencione la relación tóxica que mantenía con Diego Rivera, pero, en cambio, nunca se haga lo mismo con ellos. Nunca, jamás. ¿Por qué no hablamos de cómo trataba a su mujer, Schumann, y a su hermana Mendelssohn? ¿Por qué no hablamos de eso? Pues porque son hombres. Porque son hombres y porque tienen impunidad. Exactamente igual que ocurre en la vida cotidiana. Todos los días lo estamos viendo. Sale barato, cometer una violación. Un hombre a una mujer le sale barato. Punto, es que no hay más, hay impunidad. Y esto se transmite también, obviamente, al mundo del arte. Pues bien, pese a que yo tengo muy claro esto, como estáis viendo, sí que me han surgido muchas dudas al hacer este podcast. Yo creo que los abusos, que las conductas inhumanas, las conductas tóxicas, como queramos llamarlo, se tienen que denunciar siempre, absolutamente siempre y sin importar nada más. Ahora, esto no implica censurar o no hablar nunca más de esa persona. Así que finalmente concluí que lo más sensato era ser honesta. Exponeros todas las partes de la vida de Simone de Beauvoir sin ocultar nada y que fueras vosotras quienes decidieseis qué hacer con ello. Expresaros mis propias dudas, que no son pocas, reconocer lo bueno, su aportación al feminismo, su excelente análisis, su brillante argumentación, su lucha social en muchos casos, y lo malo también, que sería pues todo lo demás, ¿no? Así que nada, chicas, hasta aquí el podcast de hoy. Me quedo con una sensación un poco amarga al terminar el guión, la verdad, pero también de satisfacción, porque yo creo que he hecho lo que tenía que hacer. Espero haber arrojado un poquito de luz, aunque sea, sobre este tema tan complejo, tan peliagudo y complicado. Y ya os aseguro, de verdad, tranquilas, os aseguro que la semana que viene venimos más ligeritas. De hecho, ya os avanzo, ojo, que vamos a hablar de literatura feminista. Todos los géneros, escrita por mujeres súper guays, que me encantan, de las que soy súper fan. Bueno, pintaza, chicas, pintaza. Tenéis que venir la semana que viene, igual que os habéis venido esta. Muchas gracias por escucharme, por cierto. El caso, tenéis que veniros porque de verdad, súper guay, me apetece un montón. Así que nada, hasta entonces, lo que os digo todas las semanas. Cuidaos mucho, por favor. Y adeu.